Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todos y todas en este Congreso Internacional de Trabajo Social. El día de hoy tocará trabajar el tema de violencia de género desde la mirada disciplinar del trabajo social y la perspectiva de género. Y la investigación que les presento tiene que ver justo con la experiencia de las mujeres con tentativa de feminicidio en la intervención institucional, una mirada desde el trabajo social. Es una investigación que estoy desarrollando actualmente en el programa de maestría de trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el punto de partida o el eje de partida de esta investigación es la teoría feminista. Justo la teoría feminista nos permite de alguna manera comprender, explicar e interpretar aquellos conocimientos que se han sustentado desde el androcentrismo. Es decir, de alguna manera nos permite identificar cuáles han sido esos sesgos sexistas que se han tenido en la construcción de conocimiento y de esta manera cuestionar las desigualdades de género, la división sexual del trabajo e incluso aquellas diferencias que se han tenido en esta construcción de conocimiento. Para ello recuperaremos 4 categorías fundamentales que nos van a permitir comprender de una manera más compleja el fenómeno del feminicidio y su tentativa de feminicidio. Y en este sentido es que el orden patriarcal se convierte en un eje principal o en un eje que direcciona todo el proyecto de investigación, porque mediante esta categoría podemos situar de manera histórica cómo se han constituido estas relaciones de y cómo es que estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres se han convertido como los ejes fundamentales en instaurar como lo natural, como lo jerárquico, como lo importante, lo superior, lo masculino. Y con ello es que estas relaciones de poder tan desiguales es que se van sustentando a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, si unimos la categoría de género con orden patriarcal, vamos a poder de alguna manera develar cómo esa construcción social del género que va determinando cómo nos comportar, qué funciones tenemos, cuáles van a ser nuestras actitudes, cómo debemos sentir hombres y mujeres e incluso cómo debemos de experimentar ciertas prácticas hombres y mujeres, es que vamos a dar cuenta de cómo estos dos elementos, tanto el orden patriarcal como el género, se van interrelacionando en la construcción de relaciones de poder, de relaciones desiguales e incluso de relaciones que nos llevan a actos de y que de alguna manera a partir de estos atributos que el género va otorgando a hombres y mujeres es que vamos legitimando la violencia como una práctica natural e inherente de los hombres. Y de esta manera es que comprendemos que la violencia de género tiene que ver con esas acciones, omisiones que se van teniendo de alguna manera y que atentan contra los derechos humanos. E incluso que esta violencia de género va a poder identificarse a través de diferentes. Puede ser la física, la emocional, la sexual, la patrimonial, la económica. Lo que son formas que aquí en nuestro país, en México, se han reconocido a través de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y que esta violencia de género tiene la finalidad de reafirmar el poder, el control sobre la sexualidad, las emociones y los cuerpos feminizados. Pensar que la violencia de género no es una violencia directa hacia las mujeres, sino tiene que ver con el género, con aquello que no pertenezca a la estructura o a las características masculinas hegemónicas. Y bueno, la tentativa de feminicidio tiene que ver con ese intento de asesinar a las mujeres mediante el uso de violencia extrema en su cuerpo y se presenta como producto de un continuum de violencias en la vida cotidiana. Para esta ocasión, el objetivo de esta ponencia, no directamente de la, de la investigación, tiene que ver con estudiar la violencia de género desde la mirada multidisciplinar del trabajo social, para brindar una visión integral y compleja sobre cuáles son esas condiciones y factores socioculturales que permean en nuestras sociedades, que de alguna manera tenemos que hacer que incidan en ese ejercicio profesional en el ámbito institucional y que esas prácticas que tenemos de alguna manera tienen que atentar o atentan contra el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí les presento algunas imágenes que en nuestro país, en México, se han tenido para exigir de alguna manera que termine la violencia, ¿no? Que se le ponga un alto a la violencia.
Comprender que justo esta violencia contra las mujeres implica una violación sistemática a los derechos humanos, limita la participación de las personas y limita justo su desarrollo y a incluirse en una vida personal, en un proyecto. También que estas prácticas socioculturales o esta violencia se manifiesta sobre prácticas que nos llevan al sometimiento, la desigualdad y la discriminación de lo femenino. Y por otro lado, que estas acciones tienen dos objetivos, una prevenir y otra sancionar. Es decir, que hay dos mensajes de manera directa e indirecta hacia hombres y mujeres. Para un lado, que son las mujeres, que tienen que ver con que no rompan con esta estructura o con este estereotipo tradicional de lo que implica ser mujer, y por otro lado, que los hombres tengan entendido quién de alguna manera es superior a ellos, ¿no? Es una forma de... Y al final lo que nos permite esta violencia es mantener y reproducir la dominación hacia las mujeres. El feminicidio y su tentativa en el contexto capitalista patriarcal, debemos de situar primero que el término feminicidio es un término que se construyó en México por Marcela Lagarde, una feminista, activista, académica y legisladora de nuestro país, que propone que justo el feminicidio tiene que evidenciar, o esta categoría tiene que evidenciar el asesinato de las mujeres con un carácter estructural, donde el Estado, las instituciones y la sociedad nos volvemos partícipes en la reproducción y en la tolerancia de esta violencia. Asimismo, que en este contexto capitalista y patriarcal, la masculinidad y los sistemas económicos, políticos y cultural se van interrelacionando para que la violencia se convierta en un medio y un mecanismo de autoafirmación y de reafirmación de poder, de la virilidad y de la forma de marcar territorios, cuerpos. Y el objetivo justo de cometer o tener este acto de tentativa y del feminicidio es sostener el poder de la masculinidad, no cuestionar las relaciones de poder ni la virilidad, y que los cuerpos de las mujeres en este contexto neoliberal adquieren de alguna manera un valor, ¿no? Son cuerpos que se comercializan y que el asesinar a las mujeres ahora no solo es por reafirmar el poder, sino también una cuestión económica. Ahora, en el panorama de la violencia contra las mujeres antes de la pandemia, porque incluso la pandemia se ha convertido en un parteaguas de cómo comprender y atender la violencia contra las mujeres, no solo en México o en América Latina, sino en todo el mundo, es porque justo antes de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas reportaba o revelaba que 6 mujeres eran asesinadas, ¿no? El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina nos decía que al menos 2.795 mujeres eran víctimas de feminicidio, donde México era el segundo país con más feminicidios, ¿no? El primero era Brasil, México, Salvador, Argentina y Honduras, países con mayor feminicidio en América Latina. Y en México se asume, de acuerdo al Observatorio Ciudadano, que las mujeres, 10 mujeres son asesinadas al día. Ahora, en los tiempos de pandemia, ¿cómo identificamos esta violencia feminicida o incluso la violencia de género? Es que a partir de que se dictaminaron las medidas de confinamiento, es 6.632 víctimas de feminicidio se han tenido de acuerdo a una mujeres. Y en la Red Nacional de Refugios nos dice que del 17 de marzo al 20 de abril han aumentado un 80% de las llamadas o mensajes de las mujeres para que se busque alguna forma de atender la violencia contra ellas. Y el 70% ha sido reporte de familia, y que sabemos que el índice más alto del feminicidio se encuentra ahí. Por otro lado, la violencia física aumentó un 39%, seguido de la emocional y la económica. ¿Y cómo pensar ahora? O sea, situarnos cómo tendría que hacer la intervención del trabajo social. Y yo les pongo aquí que si pensamos la intervención de una manera tradicional, es situarnos en una visión positivista, funcionalista unilateral, donde los sujetos se consideran y la realidad como algo estático, como algo físico, como algo fijo y universal. En este sentido es que lo que buscamos a través de una intervención tradicional es adaptar a las personas a este ejercicio de poder, ¿no? Justificarlo y lograr un disciplinamiento y la vigilancia hacia la otra. Entonces,
En este sentido es que la intervención no tiene que ser pensada desde una visión tradicional donde podamos controlar los cuerpos, donde podamos tener una vigilancia hacia ellos, donde tengamos que estar en constante prácticas que nos lleven a, de alguna manera, legitimar esas prácticas. Y entonces es que yo pienso que justo el trabajo social con perspectiva de género tiene que pensarse en otras alternativas e incluso terminar de romper con el esquema de intervención que tiene que ver con un concepto también de guerra, sino pensar ahora en saberes en acción. ¿Cómo pensar en todos estos mecanismos, en todas estas herramientas teóricas, metodológicas que tenemos para llegar realmente a generar alternativas o caminos que nos lleven a atender este problema que está latente en nuestras sociedades? Y esta categoría de saberes en acción tiene que ver justo con reconocer esas relaciones de poder, los intereses políticos, la desigualdad, los privilegios que están presentes en el intercambio que tenemos con las personas. Y de esta manera es que la perspectiva de género tiene que ser un eje fundamental en nuestra intervención o en esta construcción de saberes, porque esta nos va a permitir de alguna manera analizar esas construcciones socioculturales de la desigualdad que están atentando contra los derechos humanos de la mujer. Y en algún momento pensar en un trabajo social feminista, porque necesitamos tener un trabajo social feminista. Y este trabajo social feminista tiene que partir de un conocimiento situado, que busque recuperar la experiencia de las mujeres, que se convierte en una construcción de conocimiento entre iguales, donde vamos, donde el otro sujeto también o sujeta se asuma como una persona con saber. Y en este sentido es que estudiar el proceso de intervención de las mujeres con tentativa de feminicidio va a permitir de alguna manera dar cuenta de cuáles han sido esas omisiones, acciones que hemos tenido las y los trabajadores sociales en la atención institucional. Y para finalizar, la propuesta que traigo, algunas herramientas que traigo para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en estos momentos de pandemia y dentro de los hogares, fuera de los hogares, es justo no reproducir discursos sexistas que permitan la justificación, naturalización y normalización de la violencia. Otra, generar redes de acompañamiento y apoyo para las mujeres donde puedan denunciar, promover la distribución de actividades igualitarias y desmontar los mitos del amor romántico. Establecer nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad, libertad e incluir instituciones educativas, la formación feminista. Asimismo, realizar investigaciones desde la teoría feminista y fortalecer los centros de investigación que tenemos tanto en México como en España, como en todo el mundo. Necesitamos seguir situando este fenómeno, repensándolo y construyendo nuevas categorías para comprenderlas e integrarlas en la política pública. Para finalizar, me gustaría terminar con esta frase de Hernández Elvira, que dice: los feminicidios no desaparecen con un detenido, los feminicidios desaparecen cuando esa sociedad cree y respeta a las mujeres, la sociedad difunde una cultura de la no violencia. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte, agradezco la atención y el espacio.